eres la luz, el pan de vida es Él, es el camino, la verdad, la vida es Él y la resurrección. Amén, gloria a Dios, bendiciones, Dios les bendiga. Este es su programa Pan de Vida. Como todos los jueves, es un gusto, un privilegio estar hoy con ustedes. Yo le hago la invitación, no le cambie, quédese en este canal, Canal 8, Tu Nueva Visión. Hoy vamos a tener una palabra, continuación de lo que estamos estudiando en la primera carta del libro de Tesalonicenses. Cómo esto nos enseña a nosotros a vivir a la luz de la eternidad. Fue lo que estuve compartiendo la semana pasada, pero no sin antes quiero agradecerle al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, aquel que nos da a través de su misericordia y su bondad el privilegio de poder abrir los ojos, y es motivo para agradecerlo, para bendecir su nombre, para alabarlo, para exaltarlo, porque es digno de recibir toda gloria, honra y alabanza a ese Dios Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, el cual vino a la tierra a morir por nuestros pecados, tomó nuestro lugar, el justo por los injustos, y Él nos da la vida eterna, dice su palabra, y también al Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Quiero agradecerle a nuestro Dios, al Creador, todo un agradecimiento en lo interior de mi corazón. ¿Por qué? Porque me da el privilegio de estar aquí hoy para poderles compartir una palabra, una enseñanza de parte de nuestro Señor. También quiero agradecerle a las panaderías Pan de Vida, porque ellos son los patrocinadores oficiales de este programa, de esta barra de programas y de programas, perdón. Ellos son los encargados de patrocinarnos, y quiero agradecerle también a las panaderías Pan de Vida, al pastor Agustín Guerrero también. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, Dios lo siga usando y cada día le dan sabiduría e inteligencia a su vida. También pedimos por su esposa, también por sus hijos, por su descendencia, que Dios los bendiga y Dios los guarde, y hacerle también la invitación de que compre pan en la panadería Pan de Vida. Ellos están aquí en Comalcalco, en la calle que va hacia Chichicapa, Camino Viejo. Ahí se encuentra la panadería y pueden ir ustedes. Y también está la cafetería también, donde pueden tomar un café, un postre. También venden pasteles, venden bebidas, y el cual usted puede disfrutar. Y eso es para apoyar este ministerio, el cual estos programas llegan hasta sus hogares a través de la panadería Pan de Vida y sobre todo sobre la señal de Canal 8, Tu Nueva Visión. Y un saludo también a los muchachos que están detrás de cámaras, que hacen todo lo posible para que esto llegue hasta sus hogares. También quiero mandar un saludo a la iglesia Intimidad con Dios, al cual yo me congrego, el cual la pastorea el pastor Vicente Vázquez García. Él es mi pastor y yo de ahí vengo, de esa iglesia. También hacerle la invitación, si no tiene dónde congregarse, no tiene dónde ir, a dónde escuchar la palabra de Dios, yo le hago la invitación. Nosotros tenemos culto los miércoles a las 6 de la tarde, tenemos culto los viernes a las 6 de la tarde, y tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana, y tenemos también actividad los domingos a las 5 de la tarde, culto general, culto familiar, como le quiera llamar, tenemos esas actividades. Pues quiero entrar rapidito a una pequeña introducción de lo que fue el tema de hace 8 días, cómo veíamos que los cristianos experimentaban un sufrimiento, los de Tesalonicenses, y eso lo explicaba en la carta a los Hebreos capítulo 17, en lo que estábamos leyendo. Pablo comienza esta carta elogiando a los cristianos por su fe, por su amor y su firmeza en la esperanza, que era lo que hablábamos la semana pasada. Entonces, nuestra visión de la eternidad es lo que fortalece nuestra fe, nuestra esperanza y el amor en nuestra vida, de tal manera que las personas puedan ver esos rasgos en nuestra vida, esos rasgos piadosos, esos frutos, esa confianza en el Señor. Y la preocupación de Pablo con la iglesia de Tesalónica, como lo vuelvo a repetir, la semana pasada estudiábamos en el libro de los Hechos, y decía que él por 3 días de reposo estuvo contendiendo o enseñando en la sinagoga de los judíos por qué Cristo era necesario que padeciera por nuestros pecados, muriera en la cruz del Calvario y resucitara al tercer día. Pablo tuvo un enfrentamiento con los judíos de ese lugar, y el caso es que lo corren. Y cuando dice 3 días de reposo, estuvo por 3 semanas predicando la palabra. Y lo corren a Pablo, pero a él le queda su preocupación por este pueblo. Y él escribe esta carta de primera de Tesalonicenses y segunda. Y su gran preocupación era que los cristianos recién convertidos perdieran su fe, o el amor, o la esperanza, debido a las pruebas y sufrimientos que
que pasaban a causa del Señor. Entonces, analizando la carta vamos a comprender un poquito mejor. Esa es la introducción de lo que vimos hace 8 días en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, versículo 3, cómo Pablo los elogiaba y les decía, ustedes tienen fe, ustedes tienen amor, ustedes tienen esperanza, ustedes están ahí firmes en la presencia del Señor. Y él, al ser expulsado, se ve en la necesidad de mandarles esa carta. Vamos a ir a un corte comercial para entrar de lleno a la enseñanza el día de hoy. No le cambie, vaya buscando su Biblia. Acuérdese, vamos a estar meditando en el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 4 al 8. Vamos a estar meditando, busque su Biblia, mientras vamos a ir a un corte comercial. No le cambie. Gloria a Dios, qué bueno está con nosotros. Estamos en su programa Pan de Vida, estamos meditando en la palabra, en la carta a los Tesalonicenses. Les estaba yo pidiendo que buscaran su Biblia ahí en su hogar, en su casa, en su trabajo, ahí donde se encuentra. Vamos a estar meditando esta palabra. Yo le voy a invitar a que vaya en su Biblia al libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 14 al 16. Yo le voy a dar lectura y usted lo sigue ahí con su mirada para que podamos comprender esta carta y la enseñanza que nos trae de cómo Pablo elogiaba en el primer capítulo, en los primeros 3 versículos, a este pueblo y les decía que ellos tenían fe, tenían amor y tenían esperanza en Cristo Jesús. Pero vamos a ver qué era lo que ellos padecían y dice en el capítulo 14, dice así, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habiendo padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradaban a Dios y se oponían a todos los hombres, impidiéndole hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos hasta ir al extremo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, te bendecimos porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que me da de estar aquí a predicar tu palabra. Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, prepare las mentes, prepare los corazones, Señor. Quita toda amargura, toda dolencia, toda distracción, Señor. Y podamos, Señor, disfrutar tu palabra el día de hoy, deleitarnos en tu enseñanza, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. En Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, versículo 4 también dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortar respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas cosas, tribulaciones, porque todos vosotros sabéis que para esto estamos puestos, porque también estamos con vosotros o padecimos que íbamos a pasar tribulación, como ha acontecido y sabéis. Podemos comprender mejor el sufrimiento de esta iglesia, en lo que vivían, y qué impresionante es su fe, la obediencia a las pruebas. Eso experimenta nuestra fe. Esta iglesia vemos que pasó por tribulación, pasó por persecución, porque lo que Pablo llevó fue la enseñanza de un nuevo rey, un nuevo salvador. Ellos en el capítulo anterior, hace 8 días, decíamos que ellos tenían un templo donde adoraban al César y tenían una estatua. Pero viene Pablo y les muestra un libertador, les muestra un rey nuevo, y cual ellos empiezan a tener persecución, porque no era fácil detener a un ídolo, a llevarles a un Dios verdadero, a un Dios que salva, que restaura, que sana. Y ellos enfrentan una gran persecución a través de proclamar el Evangelio, que Pablo y Silas, que iban con ellos, y Timoteo, fueron expulsados. Pero luego mandan a Timoteo para exhortarlos, para meditarlos, para animar que sigan creyendo en su fe, y vemos cómo su visión de la eternidad a ellos los motivaba a tener fe, amor y esperanza. Y es lo que quizás nosotros no entendemos, y esta carta es algo hermoso. ¿Por qué? Porque te relata sobre la venida de Cristo. La enseñanza de ellos y la enseñanza que Pablo les daba a ellos era la muerte de Cristo, cómo había padecido y cómo era su crucifixión y cómo su resurrección, y la promesa de que Él va a regresar por un pueblo limpio, por un pueblo que se guarde, por un pueblo sin mancha, dice su palabra, el cual dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y Pablo los exhorta a que busquen del Señor, a que vivan completamente, a que esos rasgos de piedad se vean en su vida. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 4 al 10 es donde vamos a estar meditando el día de hoy, cómo
podamos nosotros quizás entender cómo esta iglesia replicó lo que hizo la iglesia primitiva al inicio de la creación de la iglesia, cómo ellos estaban unánimes, cómo ellos estaban en amor, cómo ellos buscaron la llenura del Espíritu Santo y fueron llenos, y el evangelio se extendió hasta llegar a esa ciudad. Entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 en adelante, vamos a seguir con la continuación de esta carta en una serie de predicación expositiva, lo que estoy tratando de hacer para entender, no dejarlo a la mitad, sino encontrar cómo ellos pudieron hacer todo eso, cómo ellos pudieron tener esa fe y ese amor hacia el Señor. Dice así la palabra: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras solamente, sino en poder, el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fue entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, a los de Acaya, y han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenéis necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que os recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esto espera de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de toda ira venidera. 3 puntos importantes vamos a estar meditando en esta porción de la palabra: cómo fueron amados, cómo fueron escogidos, cómo recibieron la palabra con alegría, incluso en medio de la aflicción, y cómo su fe resonante, cómo su fe impacta, cómo su fe llega a las demás personas. En el versículo 4 dice que sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los ha elegido. Tesalonicenses 1:4 vemos cuánta necesidad necesitamos conocer esta firme verdad en nuestros corazones a través del sufrimiento y las dificultades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos por una situación adversa es cuando nosotros reconocemos muchas veces el amor y el poder de Dios. Sabemos que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza se basa en la fe. Cuando nosotros tenemos fe, tenemos amor, tenemos esperanza y sabemos que un Dios nos ha elegido y un Dios nos ama, es algo maravilloso en cual nosotros tenemos que guardar en el corazón, y eso fue lo que experimentó esa iglesia. Pablo había pasado ya por 2, 3 ciudades antes y el Espíritu Santo no le había permitido entrar. Él tenía que llegar hasta Tesalonicenses, hasta Macedonia, para poder predicarles la palabra. ¿Por qué? Porque Dios había escogido ese pueblo, Dios lo había escogido a ellos para que llevaran esa palabra. Entonces imagínate cuando el evangelio llega a tu casa, llega a tu vida, siéntete gozoso, siéntete amado por Dios, porque la misericordia de Dios llega a tu vida el día de hoy. No endurezcas tu corazón, no endurezcas la palabra, sino al contrario, tú acepta la palabra con humildad, con obediencia. ¿Por qué? Porque Pablo, como lo hizo con estos creyentes, ellos fueron escogidos por Dios, así como somos escogidos nosotros también, cuando la palabra llega a nuestra vida. Y en el versículo 5, Pablo declara que llegaron a Tesalónica con poder de Dios en el Espíritu Santo y plena convicción. Ellos no dudaron del evangelio. Pablo dice que él no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación, dice la palabra. Uno de los puntos principales que Pablo aborda en estos 2 capítulos es de cómo ellos recibieron la palabra de Dios cuando fue proclamada. Es importante lo que pensamos sobre la palabra de Dios y cómo la recibimos, la proclamación del evangelio. Es muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a nosotros a aceptar la palabra. Realmente si la aceptamos o la rechazamos, eso depende de nuestra vida o depende de nuestro entorno, en la decisión que yo tomo para escuchar la palabra. Nosotros nos están predicando la palabra todo el tiempo, en las mañanas, en las tardes, en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en todo, en los murales, en las bardas. Están predicando la palabra de Dios. La decisión es mía y ese poder
Esa palabra tiene poder, hermanos. Una palabra, dice la misma Biblia en Hebreos, dice que es una palabra viva y eficaz que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, llega hasta los huesos, hasta los tuétanos y dice que discierne las intenciones del corazón. Es lo más hermoso porque es una palabra viva, una palabra con poder. Y Pablo lo decía en Romanos capítulo 16, 17, el que acabo de decir hace rato, por eso se los voy a decir completo. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también para el griego, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios es poder, es el poder que te transforma, que te renueva. Cuando llega a tu vida, cuando aceptas, te renueva, te hace una nueva criatura, dice la palabra. Porque es poder de Dios. Nosotros tenemos que ser sabios para entender la palabra, tenemos que ser sabios para aceptar la palabra, no cuestionarla, sino reconocer nuestra condición pecaminosa y aceptar esa palabra en medio de una tribulación, en medio de una enfermedad, en medio de una tentación, en medio de una aflicción. Tú tienes que aceptar la palabra con mansedumbre. ¿Por qué? Porque muchas veces nos toman como locos. Pero hay un texto bonito en el libro de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24. Velo buscando para que lo compruebes lo que voy a leer. Es algo hermoso, como la palabra de Dios, muchos piden sabiduría, muchos piden señales, pero algo que hace bonito es que la palabra transforma, porque es poder de Dios. Te quita quizás te da inteligencia, te da sabiduría, te da discernimiento, te lleva a una vida mejor cuando tú entiendes la palabra y empiezas a recibirla y empiezas a compartirla. Dios hace algo hermoso en tu vida. Entonces, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 24 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Es poder de Dios, dice la palabra. Pues está escrito: destruiré de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Dios agradó a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, para malos llamados así como judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, dice la palabra. El mensaje de Cristo es poder y sabiduría, hermanos. Somos elegidos mediante la proclamación del evangelio, somos llamados a oír la palabra de Dios, y Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Yo voy a adquirir fe a través de escuchar la palabra de Dios. Y estas palabras que dice el apóstol Pablo aquí en Corintios, dice: mas a los llamados así como griegos, Cristo es poder de Dios. La palabra es poder de Dios, ese poder transformador, ese poder que cambia, ese poder que te transforma tu mente, tu corazón, el cual la renueva. Y esta iglesia creyó en esa palabra, esta iglesia creía en la venida del Señor. Muchas veces yo tengo ya la edad de 42 años y desde que estoy pequeño siempre he escuchado que Cristo viene. Y siempre he escuchado que Cristo viene. Llegué al evangelio, me convertí, me arrepentí de mis pecados, estoy sirviendo al Señor y sigo escuchando y sigo enseñando de que Cristo ya viene, pero con un concepto diferente de estar preparado para la segunda venida del Señor. Nosotros como creyentes debemos de tomar la iniciativa de compartir esta palabra, de llevar esta palabra de que Cristo viene y que estemos preparados, que arrepintámonos de nuestros pecados, que caminemos en obediencia, que caminemos en santidad, guardando nuestra mente, nuestro corazón, no pagando mal por mal, no haciendo el mal, sino al contrario, haciendo el bien a toda costa, estar bien con todos los hombres, no ser altanero, no ser pleitista, no ser contencioso, sino al contrario, ser obediente, ser humilde. Y esto es lo que la carta nos enseña. Por eso esta iglesia replicó lo que hizo la primera iglesia primitiva, y ellos fueron convertidos todos ellos, y ellos profesaban la palabra, que su testimonio llegaba a las demás ciudades, llegaba a Macedonia, llegaba a Acadia. El ejemplo que ellos daban, cómo ellos lograron impactar a través del testimonio y de la creencia de la palabra, ella era su conducta. Entonces vemos también cómo la palabra nos enseña que nosotros tenemos vida eterna a través de Cristo Jesús,
¿Por qué? Porque Jesús nos enseña, somos escogidos, somos un pueblo santo, somos una nación del Señor, los cuales somos encargados de llevar el evangelio de la palabra de Dios para que todas las personas sean alcanzadas igual. No podemos nosotros estar viviendo pensando que yo merezco la salvación y no repartirla. No, la Biblia dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y esta iglesia así responden a los tesalonicenses el evangelio cuando llega a sus vidas. Ellos vinieron a ser imitadores del Señor y de Pablo, así como él era en gran gozo, en tribulación. Ellos de tal manera que habían sido ejemplo, lo vuelvo a repetir, para Macedonia, para Acaya, porque ellos habían creído en la palabra, ellos habían creído en el testimonio de ellos. Y es lo más importante que nosotros tenemos que hacer, cómo nosotros imitar el testimonio o la vida de aquellos grandes apóstoles, o imitar la vida de Jesús mismo. Jesús era manso, era humilde. Él nos dice la palabra que él no levantaba su mirada cuando fue insultado, cuando fue golpeado, cuando fue torturado a través de llevarle la cruz. Él no alzaba ni su mirada, él era obediente. Entonces ellos recibieron la palabra en medio de mucha tribulación con gozo por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál era ese propósito? El propósito es que ellos quieren escuchar una respuesta a su vida. Y así hay muchas personas que están padeciendo, quieren una respuesta, quieren una solución, pero en medio de la aflicción tienes que recibir el evangelio con gozo. No lo veas como una carga, no lo veas como una imposición, no lo veas como algo que llega a tu vida y te va a prohibir muchas cosas. No, al contrario, eso, cuando uno sufre, uno le clama al Señor, uno le pide y viene la respuesta, el evangelio en nuestra vida y nos trae paz, nos trae tranquilidad. Entonces nosotros tenemos que, como cristianos, dar testimonio, hermanos, de cómo el evangelio ha llegado a nuestra vida, de cómo el evangelio ha sido transformación, de cómo nos ha hecho una nueva criatura, porque a veces damos un mal testimonio de pleito, de ira, de contienda, de falso testimonio, de falsa honestidad, de falsa integridad, y muchas personas ven tu vida y dicen, pues yo ser como esa persona no quiero, mejor estoy bien así. Y ahí es donde le fallamos al Señor. Nosotros somos llamados a ser fieles al Señor, que si Dios, yo lo proclamo mi Rey, tengo que conducirme como un servidor de Él. Si yo lo proclamo mi Señor, tengo que conducirme como un siervo para Él. Entonces, y aquí es cuando nosotros debemos de pensar en la eternidad, hermano. Cómo la eternidad debe de ser una meta para nuestra vida. Y esa es la segunda venida de Cristo. Porque en este transcurso que nosotros estamos viviendo es para estar una eternidad con Dios o con el diablo, porque hay dos lugares, hay dos caminos, no hay más, no hay un intermedio, no hay un lugar. No, nosotros vamos caminando hacia el Señor porque esa es nuestra meta, pensar en la eternidad que vamos a estar con el Señor. Y cuando pensamos eso, nuestro destino cambia, porque imagínense, nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Nuestro destino cambia porque ya nuestra vida cambia. Somos llamados a ser bendecidos. Somos llamados a ser de bendición. Si todavía sufro yo en esta tierra, en este transcurso de mi lapso de mi vida, y voy a sufrir todavía una eternidad, o sea, debo de pensar diferente, debo de cambiar, debo de caminar en el Espíritu Santo, en el gozo. ¿Para qué? Porque en esa está nuestra felicidad, está nuestra comodidad, está nuestro gozo, está nuestro bien. Caminar en esa fe que demuestra esta iglesia. En esa fe en el Señor, en ese amor. ¿Por qué? Porque acaso nosotros tenemos que esforzarnos cada día, hermano. Es algo que quizás trato de explicarle cómo la eternidad debe de cambiar nuestra vida, debe de cambiar nuestro pensamiento. Es algo en lo que no pensamos, es algo en lo que no meditamos, es algo que es como la muerte. Nadie piensa en morirse, todos queremos vivir. Pero después de la muerte dice la Biblia que hay vida eterna. El espíritu de nuestro ser, ese no muere, es eterno. Lo que se deteriora cada día es el cuerpo. Vamos creciendo, envejecemos y el cuerpo tiene que fallecer algún día, pero nuestro espíritu no. Por eso nosotros en la carne nos preparamos para dónde vamos a estar una eternidad. Si con Dios o con el diablo en el infierno, porque para allá van todos los que no aceptan el reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que caminar cada día, hermano. Vamos a ir a un corte comercial. No le cambie, está en su programa Pan de Vida. Este es su programa. Estamos hablando sobre la carta de Tesalonicenses. No se vaya, hermano.
Amén, aleluya, qué bueno está con nosotros. Seguimos con la enseñanza del día de hoy. Estamos hablando sobre el sufrimiento, cómo esta iglesia de Tesalonicenses padeció y en medio de ellos aceptaron la palabra de Dios y cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. En primera de Pedro capítulo 2, segundo 21 dice así: porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, dejando por ejemplo que sigan sus pisadas. Entonces te preguntarás, ¿cómo tuvo Jesús gozo a pesar de ser crucificado? ¿O cómo pudo tener gozo en medio de dolor y en sufrimiento? En Hebreos también nos habla y nos dice: por tanto ya estamos rodeados por tanta gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y sentándose a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿cuál fue el enfoque de Jesús? Pues él puso gozo delante de él, lo soportó en la cruz, habiendo puesto el gozo pues delante de él, y por eso soportó la cruz y hacer caso omiso de la vergüenza, dice la palabra. Así es como soportamos el sufrimiento. A veces nosotros nos comparten el evangelio y nos dicen que Dios nos va a bendecir, que Dios te va a restaurar tu matrimonio, que Dios va a restaurar la relación de tus hijos, que Dios te va a sanar, que Dios va a dejar las adicciones. Y ciertamente sí, Dios lo hace, pero nosotros tenemos que tener un enfoque diferente, hermanos. Vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar persecuciones, pero nosotros tenemos que tener nuestra fe en Jesús. O sea, el cristianismo no es un camino lleno de rosas o de flores. Hay sufrimiento, hay que entregar la vida misma, hay que dar del tiempo, del esfuerzo. Y Jesús nos da esa enseñanza, así como los apóstoles fueron golpeados por las autoridades y ellos se gozaban, ellos reían, ellos eran gozosos porque eran vituperiados, como dice su palabra, y ellos sabían que eso era gozo para ellos. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de ellos, y no voy a decir que vamos a estar sufriendo toda una vida, no, nosotros padecemos, pero es por causa del evangelio. Cuando lo predicamos, cuando lo testificamos, realmente vamos a ser vituperados, pero tenemos que pasar por ese sufrimiento para poder nosotros crecer, para poder ver lo que hay en nuestro corazón, para mostrar nuestro interior. Porque muchas veces nosotros alabamos y glorificamos a Dios cuando nos va bien. Alabamos y glorificamos a Dios y lo exaltamos cuando todas las cosas están en paz. Pero alabarlo y glorificarlo cuando las cosas están difíciles, ahí es donde nuestra fe se prueba. Ahí donde la escasez, donde quizás los problemas, el ataque, el enemigo, ahí es donde nosotros tenemos que alabar al Señor cada día. Y esto fue lo que hizo esta iglesia. Ellos estaban en persecución, ellos estaban siendo golpeados, quizás asesinados, pero ellos no dejaban de profesar su fe, ellos no dejaban de predicar la palabra, y ellos demostraban ese gozo, esa perseverancia de Dios, el cual el sufrimiento no debe de ser una excusa para nuestra vida, para poder ir y predicar la palabra. Muchas veces nos enfermamos y decimos: no puedo ir hoy, o estoy pasando por un momento difícil, me voy a ausentar tantito. No, el sufrimiento, la enfermedad, la tentación, todo eso no debe de ser excusa para alejarnos del Señor, para descuidar nuestro servicio hacia Dios. Al contrario, nosotros tenemos que esforzarnos más cuando estamos así. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos quita el gozo. O sea, el sufrimiento no nos debe de quitar el gozo. He recibido la palabra, tengo fe, tengo amor, tengo firmeza en la esperanza, pero viene una aflicción y en el ratito me lo quita. Pero si yo tengo mi mirada puesta en la fe, puesta en la eternidad, que yo quiero estar con el Señor, eso es una gran impresión para las demás personas. Y esa aflicción se vuelve gozo para los demás. ¿Por qué? Porque te ven caminar en la verdad, te ven caminar en la justicia, te ven siendo humilde, manso. Y ahí es donde nosotros batallamos quizás en esa área de nuestra vida, el cual no podemos nosotros quizás fortalecernos en el Señor. ¿Por qué? Porque somos llevados por cualquier airecito, por cualquier viento de problemas o cualquier cosa que nos lleve y nos quite el gozo. Pero nuestra fortaleza en el Señor nos debe de animar a nosotros y animar a los demás. Estar siempre gozosos, dice su palabra. Y esto era lo que hacía esa iglesia. Ellos perseveraban en el amor, tenían fe, y a consecuencia de su esperanza en Dios, ellos eran fortalecidos en medio de la aflicción, en medio de la persecución. A veces a nosotros dirá: es que me da pena, pero ya lo dijo, Pablo lo dijo, yo lo repetí, que el evangelio no nos debemos de avergonzar, porque es poder de Dios. No tener pena de predicar la palabra, ya no ser
cristianos de la secreta, sino ser cristianos realmente verdaderos, convencidos, con una convicción que mi meta es estar con Dios una eternidad. Por eso nosotros nuestra fe tiene que tener un alcance más allá, para poder ver, para que la persona pueda ver nuestra fidelidad a Dios de creerle la palabra. ¿Por qué? Porque esa iglesia hizo lo mismo y gracias a esa fidelidad ellos recibieron la palabra con gozo en medio de las profundas aflicciones y su fe en Dios se extendió por todos los países. Algo tremendo que hizo fueron en 3 semanas Pablo evangelizó esta ciudad. Yo a veces yo hago esta pregunta y digo, no me la respondas y mandan un mensaje. ¿Cuántos hemos evangelizado? ¿A cuántos les hemos compartido la palabra? ¿Estoy haciendo la obra de ir y hacer discípulos a todas las criaturas? ¿O estoy atrincherado en mi cueva? ¿O no salgo? ¿O me da pena pronunciar el evangelio? ¿O me da pena de que soy cristiano? No, nosotros debemos en medio de la aflicción, si estamos pasando, recibir la palabra con gozo. ¿Por qué? Porque la fidelidad que nosotros tenemos a Dios, eso ayuda a las demás personas. Entonces, en el versículo 8 dice que la palabra del Señor resonaba en sus labios, sino que sus vidas eran ejemplos de un mensaje vivo. Imagínense, la gente oía con firmeza la fe, escuchaba el mensaje que proclamaban, pero veían su vida, su testimonio, cómo ellos tenían favor con el pueblo, cómo ellos hacían todo lo que fuera a su alcance y su estilo de vida para ellos poder evangelizar a las personas. A veces a nosotros nos toca evangelizar, compartir la palabra, ir a una visita y es difícil, nadie quiere ir, todos están ocupados, nadie quiere compartir la palabra. ¿Por qué? Porque quizá nuestra vida o la vida no da un buen ejemplo, porque a veces nosotros confesamos con nuestra boca que yo amo al Señor, yo le sirvo al Señor, pero nuestra vida da otro enfoque. Con una cosa decimos una cosa, pero con nuestras acciones destruimos. Somos muchas veces envidiosos, pleitistas, contenciosos, o sea, no estamos conforme a la palabra. Entonces nuestra vida debe de ir conforme a lo que hablamos y lo que predicamos. ¿Por qué? Porque por otro lado Cristo habla en nuestra vida, nosotros reflejamos el amor, la piedad, reflejamos el mensaje del evangelio en nuestra vida. Entonces nosotros no podemos predicar un evangelio y no ser honesto. Imagínense que yo predico la palabra y al rato me hablan en una cotización y le cobro de más. ¿Cómo va a decir esa persona? ¿Qué testimonio voy a poder dar? Van a decir, no, ese te habla de la palabra pero te roba. Y muchas veces así somos las personas. No damos un buen testimonio, no compartimos esa verdad y eso impide que el evangelio alcance a las personas. Hay matrimonios en que sirven en la iglesia y viven en pleitos en sus casas. Hay hijos que no son sometidos a sus padres y son servidores y todo eso afecta a las demás personas, el testimonio. Por eso nosotros tenemos que dar que nuestra fe resuene, que nuestra fe impacta a las demás personas, que si yo creo en el Señor, que se vea realmente que yo creo en la providencia del Señor, que yo creo en el amor de Dios, que yo creo en la piedad de Dios, que yo creo que Jesús va a venir y ese testimonio me tiene que dar para que las personas escuchen lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces fallamos con el testimonio, hermano, y esta iglesia no, porque imagínense, era testimonio para Macedonia y Acaya. Eran otros países, eran otras ciudades, su testimonio era escuchado, su conducta era vista y ellos fueron alcanzados solamente por su fe, resonaba, dice la palabra. En Hebreos 10, 32 a 36 dice así, pero recuerden los días pasados cuando después de ser iluminados soportaron una dura lucha con sufrimientos y a veces expuestos públicamente al oprobio y a la aflicción y a veces siendo cómplices de los que eran tratados así, porque se compadecieron de los presos y aceptaron con alegría el despojo de sus bienes, sabiendo que tenían una mejor y una dureza posesión. Por tanto, no pierdan la confianza que tienen una gran promesa, porque necesitan perseverancia para que haciendo esto, la voluntad de Dios obtenga sus promesas. ¿De dónde venía de la alegría en medio de su aflicción? Venía a través de la promesa. Nosotros tenemos una promesa que Jesús dijo que Él será necesario que se fuera para que cuando Él esté, nosotros también estemos con Él. Pero no nos dejaba solo, dejaba al Espíritu Santo, hermano. Por eso nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús, tener la mirada en los cielos, no en la tierra, no en lo terrenal, hermano, sino en lo espiritual.
O sea, nuestra prioridad debe de ser la espiritual en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? Si realmente yo puedo decir, si Dios viene, yo me voy con Él. Pero tengo que ver cómo está mi vida espiritual, cómo está mi condición. Porque por apariencia engañamos a las muchas personas. Por apariencia somos vistos, donde trabajamos, hacemos. Pero nuestra verdadera condición se ve en lo espiritual, hermanos, a través de los frutos. Si hay amor, si hay gozo, si hay esperanza, si hay paz, si hay bondad, si hay templanza, si hay mansedumbre, si hay bondad. Ahí se ve nuestra fe, se ve nuestra esperanza en Dios. Y eso nos fortalece cada día en el amor de Dios para poder tener presente la eternidad. ¿Y cómo vamos a ser transformados para la venida del Señor? Tener presente la eternidad en nuestra vida nos trae alegría. No nos debe de traer miedo ni nos debe de tener temor. Ahora que si estamos caminando quizás en una doble vida, quizás estamos caminando con los deseos perversos y malignos del corazón y estamos en una congregación, tengamos miedo, hermanos, porque nuestro destino no va a ser el cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, caminar en la presencia de Dios, dando testimonio, siéndole fiel a Dios en medio de la tribulación, para que esa aflicción se vuelva gozo en medio de la tribulación. Y eso es lo más hermoso que la gente puede ver, tu tranquilidad, tu paz, tu gozo, tu mente convertida, siendo personas cambiadas, transformadas a través de la palabra. Y eso nos debe ayudar bastante. Por eso los seguidores de Jesús sufrían, hermanos. Los apóstoles sufrieron, padecieron, murieron. Todos esos pasaron pruebas difíciles. Pero nosotros tenemos, quizás muy fácil ahora en la enseñanza, encuentras la palabra de Dios en cualquier dispositivo, en cualquier librería, en cualquier lugar encuentras la palabra. La decisión es nuestra, hermanos, y nosotros tenemos que estudiar la palabra, meditar la palabra. Ahorita iglesias encuentras en cada esquina, hermano. No tienes que caminar largas caminos, no tienes que ir tantos kilómetros hacia una iglesia. Yo te aseguro que en tu comunidad, en tu colonia, hay iglesias, y no nada más hay una, hay 3, 4, 5 congregaciones en las cuales puedes ir. Lo que pasa es que muchas veces no queremos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso la eternidad nos debe de ayudar, debe de ver que nuestra vista esté puesta en reconocer a Dios y nuestra fe debe de retumbar o resonar para poder dar testimonio. Esa es nuestra meta, que nosotros con alegría alcancemos al Señor. Que no sea una carga, hermanos, el evangelio en nuestra vida, sino al contrario, sea un gozo, sea una esperanza. Y este ejemplo de esta iglesia a mí me impactó tanto, quizás no entré en tantos detalles teológicos, pero imagínense que el estudio dice que Tesalonicenses era una ciudad tan grande como Nueva York en nuestra actualidad. Y para que Pablo le evangelizara en tres semanas, fue algo con poder, algo con el poder del Espíritu Santo. ¿Se imagina los milagros que hizo, las personas que convenció, el poder que llevaba en su palabra? Ha sido algo hermoso, algo bonito que se hizo en esa época, compartir la palabra y llevar una palabra buena de salvación. Pero a veces nosotros nos comparten la palabra y hay personas que están a la defensiva porque han sido dañados, porque han sido lastimados. Pero eso no debe de ser impedimento para recibir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando vamos con el Señor, vamos individualmente. Qué fácil hubiera sido que por cabeza de familia el padre ora, busca y se salvan los de su casa. No, es personal, hermano. No podemos confiar en eso, sino cada día ir renunciando al pecado, cada día demostrar la fe en el Señor, cada día demostrar ese amor el cual Dios ha puesto en nuestros corazones y tener ese agradecimiento el cual Dios nos escoge el día de hoy, el cual es un día de salvación. Si tú estás escuchando el evangelio, no endurezcas tu corazón y busca del Señor, acéptalo en tu corazón. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos. Para poder ir al cielo no vamos a través de las obras, vamos a través de la esperanza, a través del amor, a través de la misericordia y el arrepentimiento de nuestros pecados para poder estar con el Señor. ¿Cómo están nuestras vestiduras el día de hoy? Están ciertamente blancas, están percudidas, pero es tiempo. Estamos a tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, caminar como camina esta iglesia, replicar lo que hizo esta iglesia en fe, en amor y esperanza, que eso es lo que enseña esta carta. Se habla de la segunda venida de Cristo. Vamos en el segundo capítulo, vamos a ir entrándonos cada día más cómo nosotros debemos prepararnos para esa venida del Señor, porque esta iglesia, este pueblo lo hizo, se preparaban cada día para la venida del Señor y nosotros tenemos que prepararnos también. Nosotros tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra propia vida. Si hay que sufrir, sufrimos, pero ese sufrimiento se vuelve gozo, hermano. No tengamos miedo, no tengamos temor de quizá
de todas las cosas que podamos padecer, porque es necesario padecerlas para poder ser cambiado, transformado, para que lo que hay en mi corazón sea salido a la luz, pueda ser expulsado y pueda yo ser una persona o un olor grato delante del Señor, una persona íntegra delante del Señor. Pero tenemos que pasar por muchas dificultades. No es como te lo pintan, que vienes y todo es gozo, pero en el Señor es gozo, hermano. Cuando aprendes a vivir en medio de las circunstancias, todo se vuelve gozo, todo se vuelve paz, todo se vuelve en armonía a tu favor. Por eso Romanos 6:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien, pero a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito, entonces tengamos cuidado si no tenemos ese llamado y queremos pasar una tribulación y no podemos y luego desistimos y nos volvemos atrás, es porque quizás no he entregado mi vida a Dios, no he demostrado el amor de Dios. Y este pueblo aprendió a amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con toda su fuerza, y amaban a su prójimo como a sí mismo. Quizás nos podría faltar muchas cosas, pero tratar de que el amor no nos falte, hermano, sino cada día buscar el amor, perseverar en ella, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esa debe de ser nuestra meta, tener puesta la mirada en Jesús y puesta la mirada en los cielos. Vamos a hacer una oración para terminar, hermano. Yo quiero orar por todos aquellos que vieron el programa, quiero orar por todos aquellos que han tomado su decisión de seguir a Cristo, de empezar a caminar, de empezar a guardarse, de empezar a caminar en haciendo la voluntad del Padre para nuestra santificación, para que cuando Cristo nosotros seamos levantados. Voy a hacer una oración. Voy a hacer una oración para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te bendecimos porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has mandado, Señor, a que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y vayamos cada día, Señor, nosotros a ir a tu presencia, Señor, cuando cambiando nuestras vestiduras, arrepintiendo de nuestros pecados, Señor, y caminando cada día conforme a tu verdad y tu justicia, Señor. Bendice, Señor, a todas estas personas que han visto tu programa, Señor, a todos aquellos que lo escucharon, ayúdalos, guárdalos. Ahí en su corazón, Señor, ellos puedan tener la confianza y la certeza de que tú estás con ellos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a un corte comercial, no le cambie, está en su programa Pan de Vida. Amén, aleluya, gloria a Dios, hermanos, qué bueno que sigue con nosotros. Este fue su programa Pan de Vida. Quiero aprovechar a mandar unos saludos, ahorita que tenemos el tiempo, porque a veces me lanzo tanto en la predicación que no guardo espacio para mandarle saludos y bendiciones. Quiero mandarle un saludo a nuestro hermano Pepe, que siempre nos ve. Francisco, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga a tu esposa, Dios bendiga también a tu bebé que viene en camino. Quiero mandarle también un saludo a Daniela Domínguez de la Cruz, ese es familiar mía, es mi prima. Dios te bendiga, prima, Dios te guarde, qué bueno que estás viendo el programa. Un saludo a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, Dios te bendiga. También un saludo al pastor Andrés, pastor, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar viendo el programa, por compartirlo también a nuestros hermanos de la Iglesia Intimidad con Dios, a nuestra hermana Mari Carmen también. Dios la bendiga, Dios le guarde. Un saludo a tu familia, también a tu hermana Carmita, a nuestro hermano Jaime, a su familia, a nuestro hermano Agustín, Dios te ama, Dios te quiere. Busca al Señor ahí donde estás, en tu corazón, ahí en tu trabajo, Señor. Yo te pido por la vida de este varón, Señor, ayúdalo, guárdalo, Señor, y bendícelo en el nombre de Jesús. También un saludo a nuestra amiga Tania, nuestra hermana en la fe también, bendícela, bendice a su mamá también, nos ha estado pidiendo oración por su mamá que está enferma, hemos estado orando por la hermanita también, que Dios la bendiga, que Dios traiga también sanidad sobre su cuerpo. También a nuestra hermana Glenn también que nos está viendo, un saludo hermanita, un saludo a tu esposo Jonathan, allá donde está trabajando también, un saludo también para ellos. También te pido por ellos, Señor, bendícelo, Señor, te pedimos también por su bebé que viene en camino, Señor, guárdalo de todo peligro, Señor, y bendice a esta criatura, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la bendición, Padre Santo. Gracias, Señor. También quiero mandar un saludo a la Iglesia Intimidad con Dios, a todos mis hermanos y también a todas las personas que nos están viendo a través de este canal. Yo también le pido que ahí aparecen los números en pantalla. Si usted tiene una necesidad de oración, puede mandar también su mensaje de oración. Tenemos el firme compromiso de estar orando por todas esas peticiones. Y también si no tiene necesidad de oración, mándenos un saludo, mándenos un mensaje para saber hasta dónde llega la transmisión y para saber de dónde nos están viendo y poder mandarle un saludo también a través del programa y de la televisión.
Gracias le damos al Señor Jesucristo por este momento, el cual Dios ha bendecido, el cual Dios ha puesto en nuestra vida esta palabra, esta enseñanza, el cual debemos de prepararnos cada día, no tener por alto y pensar que Cristo viene y que Cristo se está tardando. La misma Biblia nos enseña que esta promesa no la demos por tardanza, sino que cada día preparemos nuestra vida, nuestro corazón, preparemos cada día nuestra vida misma como testimonio, no solamente para que nosotros nos salvemos, sino que también se salven los que están viendo, nuestros familiares, nuestra casa, nuestros amigos, puedan ver nuestra fe en un testimonio vivo y verdadero. Porque eso fue lo que hizo esta iglesia. Ellos testificaron con su propia vida a través del sufrimiento, el amor, la fe y la esperanza que ellos tenían en Cristo Jesús. No nos desanimemos, hermanos. Sigamos cada día, congreguemos, busquemos del Señor, arrepintamos de nuestros pecados y busquemos cada día esa salvación, que es algo hermoso, el cual Dios pone cada día sobre la vida de las personas, el cual es derramada su gracia en todo tiempo y en cada momento para que nosotros podamos acceder a esa salvación tan grande, hermano. Yo me despido de ustedes. Yo soy su hermano y su amigo en Cristo, Eric Fabián Jerónimo, y este fue su programa Pan de Vida. Él es la luz